Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión por TikTok. El tema que voy a estar tratando es un temazo y les va primeramente a esclarecer muchísimas cosas. Tenemos que llegar nosotros a la comprensión espiritual. Voy a volver a repetir, yo siempre voy a estar repitiéndole esto a ustedes porque hay que grabar esto en la mente. Dice claramente Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tenemos que transformarnos en seres espirituales, no en seres religiosos, no en personas religiosas. Por ese motivo es que el sacrificio que Jesús realizó en la cruz no tiene ninguna relación con ningún tipo de ritual. Y les voy a mostrar por qué. Pese a que ustedes encuentran en el relato bíblico que Jesús llamó a todos sus apóstoles y le dijo: prepárenme un aposento arriba, donde el lugar donde yo les voy a decir. Y ellos se fueron y prepararon ese aposento para celebrar la Pascua. Él partió el pan y les dio de beber al vino a ellos y les dijo lo siguiente: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, dice. Es entregado. Vamos a volver a leer eso ahí. Lean perfectamente bien y se van a dar cuenta de una cosa. No está hablando acerca de un ritual. No es un ritual de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hizo es dogmatizar eso. Y tienen que entender una cosa muy importante referente a esa última cena. Esa última cena es una cena judía. Ellos estaban celebrando una conmemoración. ¿Cuál era esa conmemoración? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que ellos estaban conmemorando en ese mismo instante. Y Jesús utilizó eso para dar a entender qué cosa, que él iba a morir. Entonces la última cena a mí me está hablando básicamente de la cruz. Por eso yo no puedo leer el texto bíblico de manera literal. Recuerden lo que dice San Pablo: la letra mata, el espíritu vivifica. Yo tengo que buscar al Espíritu de Dios y tengo que interpretar en sentido espiritual eso. Yo no puedo interpretar eso en sentido ritual. Ese es el error en que están cayendo. Por ese motivo que ustedes no llegan a la comprensión espiritual. San Pablo dice una cosa muy importante también. Dice dice Colosenses 1.27. En Colosenses 1.27 se van a dar cuenta ustedes qué es lo que dice él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ese Cristo mora dentro de mí. Por lo tanto, ese pan, cuando él dice yo soy el pan de vida, está refiriéndose a ese Cristo interno. Cuando él se está refiriendo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá, está refiriéndose a ese Cristo interno. Cuando él está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, se está refiriendo a ese Cristo interno. Entiendan eso. Cristo vino a morar dentro de nosotros. Y ese mismo ser que dijo yo soy es el mismo que mora en nosotros. La Biblia se tiene que interpretar en sentido espiritual. Ahora bien, ¿qué dice San Pablo referente a nuestra Pascua? ¿Cuál es nuestra Pascua a nosotros? Nosotros no es la misa. La misa solamente es una representación, nada más. En la Biblia no dice, en la Biblia no dice que es una representación. Obviamente que no dice eso, no dice textualmente que es una representación. Sin embargo, ellos lo que estaban celebrando en ese momento era la Pascua judía. Y no solamente eso, ustedes no entran ahí. ¿Saben por qué no entran ustedes ahí? No entran dentro de esa Pascua. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son judíos. Ese es el porqué.
Ustedes quedan completamente ustedes excluidos de eso. Por eso Jesús solamente celebró con los 12. No celebró con todo el mundo. Solamente con los 12. Encima Él se apartó y en un lugar alto con los 12, no con ustedes. Por ese motivo es que San Pablo viene. Dios le elige a él. Por eso tenemos que aprender nosotros a escuchar y a entenderle a San Pablo. Porque si yo entiendo verdaderamente a San Pablo, entonces yo voy a llegar al corazón mismo de la enseñanza de Jesús. Y voy a entender una cosa muy importante, que es por revelación y por fe, no por ritual y no tampoco por seguir palabras. Palabras escritas. Entonces, todo lo que es de fe es de Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Por ese motivo, todo lo que atenta contra la fe no tiene ninguna relación con la enseñanza de Jesús. Tienen que saber ustedes eso. Todo lo que atenta directamente con la fe. Cuando ustedes dicen yo creo en Jesús y otra persona te viene y te dice no, tienes que darle un plus ultra. Tienes que irte a la iglesia, tienes que irte a la misa, tienes que comer la Eucaristía, porque de lo contrario, bueno, vas a recibir la vida, vos te vas a morir, te vas a ir al fuego del infierno. ¿Y qué pasó de tu fe entonces ahí? ¿Qué pasó de la fe ahí? Por eso San Pablo es claro, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, él define qué es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tiene ninguna relación la fe con cosas que se ven. La fe se basa en cosas invisibles. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? El Espíritu de Dios es invisible. Yo no puedo ver el Espíritu de Dios. Sin embargo, un ritual yo puedo estar viendo perfectamente y puedo estar presenciando un ritual. El ritual no tiene relación alguna con el Espíritu. Es pura fachada. Es humo. Es viento. Y eso es justamente lo que San Pablo dice. Esos son los famosos vientos de doctrina. Entonces yo tengo que preguntarme perfectamente, ¿será que estoy realmente yo en la fe? ¿O será que realmente yo estoy siguiendo ritos? Porque si ustedes están siguiendo ritos, ustedes están fuera de la fe. Una cosa muy importante que a mí me enseña la cruz es esto que ustedes están viendo ahí. Tetelestai. Tetelestai o tetelostai también se le dice. ¿Qué significa eso? Significa consumado es. Consumado es. Todas las cosas viejas pasaron. Todo lo que es antes de la cruz es cosa vieja. Ahora yo tengo que aprender a andar en el Espíritu. Por eso es que Jesús a nosotros nos deja al Consolador. Yo tengo que aprender a seguir a Dios por el Espíritu, no por la letra, no por un rito, no por una regla, no por un mandamiento. Yo tengo que escuchar, entender y asimilar lo que es el Espíritu Santo. Y es justamente el Espíritu Santo es el gran desconocido para el mundo. Por eso la gente rechaza. Primeramente rechaza, número uno, la cruz. Yo por eso le meto a todas las personas cuando me empieza a hablar acerca de la Eucaristía. Le digo yo, entonces, ¿qué pasó ahí de la cruz? ¿Qué pasó de la cruz? ¿Qué es entonces la cruz? Si vos me estás diciendo que la Eucaristía es la autopista al cielo, entonces, ¿por qué Jesús a mí me dice que Él murió en la cruz? Y no solamente eso, dice que Él tomó los pecados del mundo y llevó consigo mismo a la cruz y lo clavó en la cruz. Miren, gente, es terrible realmente lo que están cometiendo. Católicos, primeramente católicos, después están mis queridos hermanos protestantes, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque ellos también, los protestantes, ¿qué hacen? Utilizan la Biblia para qué? Para herir, para condenar, para fustigar, para estar en esa actitud de refute, de rechazo, de desprecio.
Las personas que están en ese nivel no forman parte de nuestra enseñanza espiritual. No forman parte, lamentablemente no forman parte de lo que es realmente la misericordia de Dios, porque ellos no quieren la misericordia. Nuestro evangelio se sustenta básicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso a mí me dice, claramente me dice eso a mí San Pablo, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, ¿qué es Cristo? Es un sacrificio, gente. No es un mero personaje. No es un mero personaje. Quítense de la cabeza eso. No es una hostia consagrada. Es un sacrificio ejecutado, consumado en la cruz. Miren lo que dice también la Biblia en Hebreos capítulo 9. Primeramente vamos a leer capítulo 9, dice así. Versículo 23. Voy a leer desde el versículo 22, voy a leer. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice acá. ¿Quién fue el que derramó su sangre en la cruz? Jesús. ¿Quién nos redimió en la cruz? Jesús. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Claro, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Clarito está ahí. Eso es. Ese es el centro de la doctrina cristiana. La cruz no es la Eucaristía. Tengan mucho cuidado con eso. Están ustedes poniendo un ritual por encima de la cruz. Cuando ustedes están haciendo eso, ese es trabajo del diablo. Yo siempre les suelo decir a la gente, ¿por qué? Porque el diablo lo que aborrece es la cruz, no la hostia. Lo que el diablo aborrece es la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz él fue derrotado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo no entró en un santuario. Cristo no entra en una iglesia humana. La Biblia me dice claramente eso. Él fue sacrificado ¿dónde? En el monte Gólgota. No fue sacrificado en el templo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros ante Dios. Esto es clave. Todo esto, estas preposiciones, este es muy importante. Este por acá es muy importante. Por nosotros ante Dios. ¿Por qué es importante el por? Porque esto significa que si Él es sacerdote por nosotros y nosotros recibimos ese sacerdocio por Él. No es por nuestra propia justicia, es por Él. Si yo recibo el Espíritu Santo, yo no recibo por mí. Yo no recibo el Espíritu Santo por mí, yo recibo el Espíritu Santo por Él. Y no va a ser por el pastor. No es por el pastor evangélico que viene y me impone la mano, y tampoco es por medio del sacerdote católico. La Biblia no enseña eso, es por Él, es por su sacrificio y es en función del sacrificio, en función de la cruz. Una cosa muy importante también que me salen y me dijeron a mí, estuve yo haciendo un comentario.
me sale y me dice, no, él no entregó el Espíritu Santo, no entregó él en la cruz. Miren, le voy a decir una cosa, ustedes están negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad lamentablemente están negando. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo niegan. Terrible es. Sin embargo, la Biblia a mí me dice una cosa muy importante. Cuando Jesús fue concebido, primeramente, ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar lo que dice la Biblia en Mateo. Primero vamos ya a Mateo. Dice, el nacimiento, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? ¿De quién? De sí mismo, dice ahí. Fue concebido por medio del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es, dice. Entonces, ¿cómo fue el concebido? Él fue concebido por medio del Espíritu Santo. Cuando ustedes están diciendo, no, Jesús no entregó el Espíritu, no entregó el Espíritu Santo a nadie, porque era el espíritu, su espíritu humano nomás lo que entregó. No, mentira es. Mentira, es porque acá me dice la Biblia claramente que él fue engendrado del Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Y la Biblia habla en muchas partes habla acerca de estas cosas. Y si atreven a decir no, Jesús no murió en la cruz, Jesús no entregó su espíritu en la cruz a nadie, lo que él entregó era su espíritu humano. Esa es la idea. Eso es lo que me dijeron. Me acaban de escribir y pusieron eso. Y es lamentable esto. ¿Verdad? Y esto es doctrina católica. Yo le estoy diciendo esto. Son católicos los que están opinando. Lucas capítulo 2 versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. Entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y en la cruz estaban los tres ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la cruz. Gente, los tres estaban ahí. Padeciendo ahí, dándose a sí mismo a la humanidad. Los tres. Y es una aberración realmente lo que dicen. Para tratar de querer justificar justamente el ritual, ¿verdad?, de la misa. No se justifica. El ritual de la misa no se justifica con la Biblia. Yo le voy a decir eso. La Biblia me habla totalmente otra cosa. Me dice que yo recibo la salvación por medio de la fe. Eso me dice la Biblia. Por eso es importante escuchar lo que dice San Pablo. Yo tengo que aprender a escuchar a San Pablo. Tengo que aprender a entender a San Pablo. Si yo llego a entender a San Pablo, voy a entender yo perfectamente en qué consiste verdaderamente la enseñanza espiritual. Y voy a llegar yo a esa enseñanza sin ningún tipo de dogmatismo. El dogmatismo no estaba contemplado dentro de ese ritual que estaban haciendo. Les voy a leer acerca de eso. Vamos a ir un poco a la última cena. Primeramente les voy a leer yo lo que dice acerca de la última cena.
Bien, dice así. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué cosa dice? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua es judía. Métanse bien eso en la cabeza. Eso es un legado que Moisés dejó para que el pueblo de Israel conociera acerca de la historia de cómo ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Eso está en Éxodo. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y encima, saben que les voy a decir una cosa, repite varias veces: Pascua, Pascua, Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, maestro. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella. Primeramente dice: bebed de ella todos. Esto es muy importante. Esto habla San Pablo, habla acerca de esto, porque dice que todos nosotros hemos bebido de la bebida espiritual, dice. Todos nosotros hemos bebido de la bebida espiritual. Por eso es que es importante leerla a San Pablo. Si yo realmente empiezo yo a entender la última cena como un proceso espiritual, yo voy a llegar a la espiritualidad. Pero eso es justamente lo que la gente de la iglesia, la gente religiosa, la gente que está al lado de la religiosidad, la gente de la iglesia, no quiere justamente esto, que ustedes lleguen a esta comprensión, que nuestra bebida es espiritual. Vamos a mirar un poco lo que dice San Pablo. Por eso es que tenemos que entender esto. Esto es categórico. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así. Voy a leer la versión Reina Valera. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo es el bautismo entonces también? ¿Cómo es el bautismo? Es en agua. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. ¿Qué significa esto? Sean
judíos o sean gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí cuando Jesús dice, bebed todos? Bebed de ella todos, porque está hablando acerca del espíritu. No está hablando acerca de un ritual. Por eso el proceso de la última cena es un proceso metafísico, no es un proceso ritual, no es un proceso físico. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Y el nuevo pacto se hizo, ¿dónde se hizo? ¿En el cuerpo o en el espíritu? ¿En el cuerpo, en la sangre o en el espíritu? ¿Ah? ¿Dónde dice San Pablo que el nuevo pacto se realiza? El nuevo pacto se realiza en el espíritu. Y eso vamos a ir nosotros. Les voy a mostrar. Eso está en 2 Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros? Por ese motivo que yo les suelo decir. Le dije yo la vez pasada que el llamamiento es por vocación. El llamamiento es por vocación. Y nosotros no tenemos necesidad de pedir recomendación a nadie, ni pedir carta de recomendación al Papa, ni recomendación al pastor, ni recomendación a fulanito, a sultanito, a menganito. Si es que le gusta, si es que le parece, yo voy a predicar. Si no le parece, no voy a predicar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, Nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué somos nosotros? Cartas de San Pablo somos, cartas de los apóstoles somos. Miren, gente, miren cómo es que la gente suele tratar a las personas espirituales. Tratan muy mal a las personas espirituales. Y no se están dando cuenta de estas cosas. Están atentando directamente contra la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos las cartas de los apóstoles. Cada uno de nosotros somos evangelios vivientes. Eso es lo que está queriendo decir acá. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Entonces, ¿tenemos nosotros qué cosa también? Si Cristo nos dice a nosotros sí, los apóstoles también dicen sí. ¿Puedo predicar? Sí, puedo predicar. ¿Soy profeta? Eres profeta. ¿Soy discípulo? Eres discípulo. ¿Soy apóstol? Eres apóstol. ¿Soy ungido? Eres un ungido. Eso es lo que te dice. Eso es lo que está diciendo ahí. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. ¿De dónde viene nuestra competencia? Dice él. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es tu maestro entonces? Dios es tu maestro. Dios es el que te enseña. Dios es el que enseña y pone en mí su palabra. Por eso dice el Salmo: abre tu boca y yo la llenaré, dice. Entonces la palabra que sale de nosotros, si nosotros tenemos este conocimiento, la palabra que sale de nosotros es palabra del Espíritu Santo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, dice. Gente, entonces,
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto que es espíritu. ¿Entendieron? No se preocupen porque esto va a estar ahí. También va a estar ahí en mi perfil. Voy a pasar eso también en mi perfil para que ustedes se den cuenta. Paren la oreja. Yo siempre les suelo decir, tenemos que aprender nosotros a leer la Biblia en sentido espiritual. Si yo aprendo a leer en sentido espiritual, voy a tener un conocimiento de todas estas cosas. Por eso es que ustedes no pueden saborear lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nadie les enseña eso, no les enseña a saborear. Yo tengo que aprender a entender que la palabra de Dios es miel para mi espíritu. La gente no entiende eso. Por eso es que no le gusta la Biblia, porque no siente. Yo tengo que aprender a sentir cada minuto, cada segundo de mi vida, en cada pensamiento, en cada latido de mi corazón la presencia de Dios y sentirlo y gozarlo. Pero la gente no entiende eso. Entiende las cuestiones de Dios como algo gravoso, como algo pesado, como algo fastidioso. No soporto, ya otra vez este va a hablar de Dios, ya otra vez son cosas, lamentablemente son cosas, actitudes que no nos enseña el Espíritu de Dios, nos enseña el diablo, nos enseña eso. Porque el diablo busca que el ser humano repudie todo lo que tenga que ver referente a Dios. ¿Qué Biblia recomiendo? Cualquier Biblia es buena, yo te puedo asegurar eso, mi querida amiga. Cualquier Biblia es buena, pero la que está más ordenadita, la más ordenada, es la Reina Valera. La Reina Valera 1960, que es la más conocida, la más vendida. Es la más popularizada dentro del mundo cristiano. Y vas a poder utilizar esa Biblia durante toda la Biblia y no te vas a cansar. Con eso no te digo que no tenga errores. Tiene millones de errores. Extraordinarios son sus errores, pero enfrente de la latinoamericana, que es la Biblia católica, yo te puedo asegurar que es 1000 veces mejor que la latinoamericana. Está por encima de la latinoamericana. Te recomiendo la Biblia Reina Valera 1960. Y si podés conseguir las otras versiones, la Reina Valera 1909 es mucho mejor. Mucho mejor. Bien. Pero vamos a entender esto. Es importante entender. Por eso yo les recomiendo yo... le recomiendo yo la Reina Valera. Como que yo soy valeriano, les suelo decir. Yo soy súper valeriano. La Reina Valera, me encanta la Reina Valera. Tengo montones de Biblias Reina Valera y no me voy a cansar de comprar la Reina Valera. Yo, si fuese por mí, voy a comprar todas las Reina Valera del mundo. En serio, yo soy un amante de la Reina Valera. Me encanta la Reina Valera. En la versión latinoamericana vas a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 91, me encanta lo que dice la Reina Valera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. Te da ese ímpetu, esa fuerza, tiene esa fuerza esa palabra. Sin embargo, si vos te vas en la latinoamericana, vas a encontrar, el que habita al abrigo del Altísimo dirá al Señor, mi confianza eres tú. No utiliza las palabras adecuadas, ¿verdad? No traduce tampoco como tiene que ser. Entonces, por eso no te estoy diciendo, ¿verdad?, que no podés leer esa Biblia. Tienes que leer todas las versiones. Todas las versiones. Yo te recomiendo todas las versiones, pero específicamente te recomiendo la Reina Valera 1960. Sí, la Biblia, te voy a decir una cosa, si vamos a ir por las manipulaciones, la Biblia tiene muchísimas manipulaciones increíbles, pero lo más importante es que nosotros aprendamos a tener primeramente discernimiento espiritual. Si yo tengo discernimiento espiritual, entonces yo voy a poder detectar esos errores. Y no solamente eso, voy a poder entender y voy a poder acomodar, como dice San Pablo, porque yo tengo que acomodar eso. La gente entiende la Biblia como algo ya cerrado. No, la Biblia jamás ha sido así. ¿Por qué? Porque primeramente los apóstoles, ellos evangelizaban a través de la querigmática. Ellos no trabajaban ningún tipo de dogma. La querigmática es justamente sentarme y hablar acerca de alguien.
sentarme y hablar acerca de Jesús. Eso es todo lo que ellos hacían. Y ya después, posteriormente, la gente, ¿qué es lo que hace? Justamente se cierra, ¿verdad? Se cierra, se enterquece, se empecina, empieza a crear dogmas y se ajusta a esos dogmas, y se olvida de la parte espiritual. Nosotros no podemos hacer eso, porque nuestro Dios es un Dios espíritu, es espíritu. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, por eso Jesús que decía él, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. Y la gente no entiende esa expresión que él utilizaba. Sin embargo, esa escritura fue hecha en piedra. Esos escritos eran en piedra, era en función de los 10 mandamientos. Y los profetas que hacían, ellos escribían todas las cosas en función de esos 10 mandamientos y recriminaban al pueblo de Israel. El profeta Jeremías, al menos en Jeremías 8:8, hace una terrible declaración. Y es justamente lo que estás diciendo vos, que ellos manipularon. Sí, ellos manipularon. Ya en el tiempo del profeta Jeremías, ya ellos manipularon. Los escribas y fariseos del templo, ellos ya manipularon los textos bíblicos. Así es que, por ese motivo, es que la Biblia no puede ser leída desde la letra. No puede decir así a rajatabla, acá dice y así yo voy a hacer. No, porque esto, mi querida gente, primeramente pasó por muchas manos, por muchos copistas. Y sabemos bien que la inspiración es del Espíritu Santo, perfectamente, sí. La inspiración es del Espíritu Santo, pero los copistas, muchos de ellos, solamente ellos escribían lo que se les recomendaba, como en el caso de San Jerónimo. San Jerónimo, ¿qué hizo? Él escribió las cosas que el Papa le recomendaba escribir. ¿Me entiende, mi querida gente? Ese es el por qué yo tengo que discernir las cosas por medio del Espíritu, no por medio de la letra. Y continúa diciendo San Pablo, porque la letra mata. La letra mata. Las personas que se ajustan demasiado al texto bíblico son biblistas, son literalistas, son taxativos. Esas personas que son taxativistas, ¿qué hacen? La mayoría de las veces cometen el error de querer condenar a sus hermanos. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? La Biblia a mí en ningún momento me dice, vos tenés derecho de condenar a tu hermano porque vos sos de Cristo. No dice eso. Todo lo contrario, yo tengo que aprender a morir a esa acusación. Porque ustedes tienen que saber que la acusación es propia del Antiguo Testamento. Y yo ya no vivo más para el Antiguo Testamento. Yo vivo para Cristo y vivo para Dios. Yo no estoy en función del Antiguo Testamento. Ya no funciona ya. Mi espíritu, ni mi vida, ni nada ya funciona en función del Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo no recibo ningún espíritu de Adán. Yo no recibí el espíritu de Adán. Ustedes reciben el espíritu de Jesucristo. Nosotros fuimos creados en Él, no en Adán. De lo contrario, ustedes estarían todavía en el Antiguo Testamento. ¿O acaso siguen ustedes sacrificando cabras, becerros, corderos, vacas, toro, buey? ¿Hacen ustedes eso? No, ¿verdad? Si alguno hace por ahí, seguramente, no sé, estará allá por Medio Oriente tal vez. Se hará todavía eso, pero nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo es un sacrificio. Cristo es un sacrificio. No me voy a cansar de repetir eso. Cristo es un sacrificio. Por lo tanto, yo tengo que aprender a comer su cuerpo y su sangre, no por medio de un ritual. Yo tengo que aprender a comer y beber su sangre a través de ¿qué? A través de mi experiencia espiritual, a través de la fe. Creyendo en su sacrificio, creyendo en lo que Él hizo en la cruz y haciendo memoria de ello. Haciendo memoria de ello. Por eso dice una cosa muy importante aquí. Dice, porque esto es mi cuerpo
porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es espiritual. Entonces la sangre es espiritual. La sangre que Él derramó sobre nosotros y sobre toda la humanidad es el mismísimo Espíritu Santo que fue entregado a toda la humanidad. No se recibe por medio de Pentecostés. Por eso mira por lo que dice acá. Dice en Marcos capítulo 15 versículo 33. Mejor dicho, Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Tenemos que saber una cosa. En la cruz fue entregado el Espíritu Santo a toda la humanidad. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Por eso está diciendo claramente acá. Dice una cosa muy importante. Bebed de ella todos. Bebed de ella todos. Y San Pablo dice claramente que nosotros bebimos de la bebida espiritual. Y esa bebida espiritual, ¿qué cosa es? Es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Que por muchos derramada para remisión de los pecados, dice. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó acá? Todos los discípulos participaron de la negativa de Pedro. Gente, por eso yo les digo muchas veces a ustedes: aprendan lo que es la enseñanza de Jesucristo y la doctrina apostólica. Son dos cosas completamente, diametralmente opuestas. Jesús a mí me enseña una cosa muy importante en la cruz. Y otra cosa muy importante es lo que los apóstoles enseñan. Por supuesto que sí, es importante. Pero si ustedes siguen la doctrina apostólica solamente y se cierran ustedes ahí, entonces ustedes están creando un dogma. Es justamente lo que sucedió con la Iglesia Católica. Y el dogma, ¿qué es lo que hace? Delimita la fe. Y la fe no tiene límites. La fe no tiene límites. Tienen que ustedes entender eso. La fe no está delimitada en ninguna parte. La fe es dada a través de la promesa. Y la promesa de Dios es a través del Espíritu. Y lo que es Espíritu no tiene relación alguna con un límite. No tiene límite. El Espíritu es infinito. Dios es infinito. Y el Espíritu que mora en nosotros es infinito también. Por eso es que nosotros ya no obedecemos más al modelo adámico. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 17 al 33 le leí. Al 35. Ahí está. Bueno, eso es lo que está ahí. Ahora bien, les voy a leer lo que dice la Iglesia Católica. Mejor dicho, no es la Iglesia Católica, la religiosidad de la gente de la Iglesia. La religiosidad de la gente de la Iglesia. Vamos a ver lo que dice aquí. Primeramente, una cosa muy importante que se suele tomar muy mal también.
Dice así. Esto está en Juan capítulo 35 en adelante. Voy a leer desde acá. No, voy a leer mejor dicho, voy a leer desde el capítulo 25, del versículo 25. Juan capítulo 6, versículo 25. Dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. El Padre es espíritu. Número 1. Trabajad. Primeramente dice así. Trabajad no por la comida que perece. Todo lo perecible no es espiritual, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que permanece? El espíritu es lo que permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29 dice así. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos fe en Dios. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Porque ellos estaban esperando justamente que hiciera algún tipo de señal, así también como Moisés. Porque el pueblo, usted tiene que saber que el pueblo pidió a Moisés que le muestre las señales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le mostró primeramente el bastón, tiró el bastón, se convirtió en serpiente, ¿verdad? Después que le dijo: vayan y traigan ustedes agua del río y echen a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? El agua se convirtió en sangre. Y después, el tercer milagro, era la mano, la mano leprosa, creo, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Y qué le mostró? Le mostró que toda su mano estaba completamente llena de lepra. Entonces, eso es justamente lo que estaban ellos buscando, ¿verdad? Que le muestre algún tipo de prueba. Pero vos no tenés que acercarte a Dios con duda. La Biblia me enseña a mí eso. Y el Espíritu de Dios me enseña a mí eso. Yo no puedo acercarme a Dios porque yo estoy dudando dentro de mi corazón. Si vos estás dudando dentro de tu corazón, vos no estás creyendo en Dios realmente. Por eso es que la gente pide milagros y señales. La gente pide milagros y señales. ¿Saben por qué? Porque no tiene fe. La gente está esperando que venga la parucía, que se abra el cielo, que desciendan los ángeles y ver a Jesucristo ahí sentado en el trono juzgando a las naciones. Están esperando señales, no tienen fe. Lamentablemente, esa persona no tiene fe. La gente está diciendo: ay, vienen las señales de los últimos tiempos. Los pastores evangélicos dicen: viene el rapto. ¿Por qué está esperando esas cosas para creer? Es porque no tiene fe. Sencillo. Y Jesús, eso es categórico. Jesús dice eso del ser humano: hombre de poca fe. Entonces, las personas que esperan algún tipo de señal, algún tipo de milagro para ser convencidos o convencidas, sepan ustedes, esas personas están actuando en base de la duda, no están actuando en base de la fe. Y todo lo que no es fe, es pecado, dice. San Pablo es claro: todo lo que no es fe es pecado. Entonces la duda es pecado, el miedo es pecado. Por eso el miedo y la duda son contrarios a la fe. Todo lo que no es fe es pecado, dice. Y continúa diciendo Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Una cosa muy importante que dice acá. Ay, disculpen, dice así. Pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo. Repitan ustedes eso. Dios da el pan del cielo. Dios da el pan del cielo. Las cosas se caen del cielo. El ser humano que dice que vos estás esperando, vos de vale estás esperando que las cosas se te caigan del cielo. No, esa es la idea del ser humano. Sin embargo, la Biblia me dice que el maná cayó del cielo. Y que Dios da el pan verdadero. Ese pan verdadero es espiritual. Por ese motivo es que Jesús dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan. Y ese pan subió al cielo, gente. Arriba subió. Subió hacia arriba. Se sentó al lado del Padre. Entonces yo tengo que aprender a ir hasta Jesús, ir hasta el Padre. Entrar yo en contacto con la divinidad. Unirme directamente con el Espíritu Divino. Y gozarme en el saborear ese verdadero pan. Dice que el maná, cuando ellos metían, dice que en la boca era dulce. Era dulce. Entonces estamos hablando de un pan dulce. Agradable, no desagradable, gente. Dios no es desagradable. Dios es agradable. Dios es bueno. Pan del cielo, número 1. Una hostia, aunque se consagre. Vos podés consagrar cualquier cosa a Dios. La Biblia me dice también eso. Yo puedo consagrar lo que sea a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, los levitas consagraban terrenos. Y el pueblo de Israel también consagraba sus terrenos, sus pertenencias, sus cosas a Dios. Cualquier cosa puede ser consagrado a Dios. Pero es muy diferente recibir el pan del cielo. El pan que procede del cielo no tiene ninguna relación con la Eucaristía. No es Eucaristía. Y la Biblia en ninguna parte dice que es Eucaristía. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una hostia yo no veo que dé vida al mundo. La gente está condenando a toda la gente por esto. Por la hostia están condenando. Por la hostia están condenando. Terrible es. Sin embargo, la Biblia me dice una cosa muy importante. Dice que el pan verdadero que Dios da, que desciende del cielo, da vida al mundo, dice. Al mundo. Al mundo. Es categórico. Así que por ese motivo, gente, a mí no me vengan ustedes a querer amedrentar con hostia y esas cosas. Yo les suelo decir, primeramente vamos a leer perfectamente el texto bíblico y después, dígame cualquier cosa de la hostia. Con eso yo no les digo, yo no estoy en contra de la Eucaristía. Si ustedes están pensando eso, no, yo no estoy en contra de la Eucaristía. Yo lo que estoy en contra es de la mala interpretación que hacen de la Eucaristía. Es una interpretación terrible. Terrible. Sin embargo, si yo entiendo verdaderamente ese acto, yo voy a llegar al conocimiento espiritual. Voy a llegar al conocimiento espiritual. Yo no voy a ser una persona ni dogmática y tampoco voy a ser una persona que solamente me someto yo al ritual y estoy diciendo, vos tenés que irte a la iglesia, tenés que comer vos de la Eucaristía, porque de lo contrario, si vos no comes la Eucaristía, vos no tenés la vida de Cristo dentro de ti o dentro de vos. La Biblia no dice eso. Dice que el pan, dice, que desciende del cielo, que descendió del cielo y da vida al mundo, dice. Da vida. Y no dice que voy a dar la vida. Dice, da vida. Está en tiempo presente. Da la vida. Da la vida. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese. Danos siempre de ese pan, dice. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan.
Y ustedes se dan cuenta, la iglesia católica, ¿qué sucede? Paz, cierra sus puertas. La capilla, paz, termina el sacerdote su rito, paz, cierran todo, se retiran todo. Sin embargo, el pan que desciende del cielo, dice la Biblia claramente, dice acá, dice, danos siempre, siempre, continuamente, siempre. No es que se detiene, siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por ese motivo es que nosotros, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo nosotros recibimos este pan? Primeramente entendiendo que el pan es la vida de todo el mundo. Mi vida es tu vida, tu vida. No es la vida ahí del sacerdote que está haciendo un ritual ahí, ni la vida de la Eucaristía, no, es tu vida. Es tu vida. Y cuando vos estás empeñando, ustedes, eso es lo que hacen. Cuando ustedes están dando poder ustedes a eso, ustedes están dando ese poder para vivificar eso. Por eso es que esas hostias dicen milagro eucarístico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es la hostia, gente. No es ese pan que se santifica ahí, que se consagra, no. Son ustedes. Ustedes son los que están dando ese poder para poder vivificar esa cosa. La misma cosa sucede si yo agarro y magnetizo cualquier cosa. Un bolígrafo, si yo magnetizo un bolígrafo, yo froto eso y pongo yo por el papel. ¿Qué va a pasar? El magnetismo generado va a producir que el papel se levante. Y eso es justamente lo que hace la gente. Y no es solamente... ¿Cuántas mentes están pensando continuamente en eso? Muchísima gente están ahí empujando eso. Dentro de ese mismo momento, donde ahí en el momento de la partición del pan, toda esa cantidad de gente, esa energía que están empujando, eso se va y se conecta ahí, se establece ahí, y eso es justamente lo que produce esos fenómenos. ¿Por qué? Porque la Biblia me está hablando acerca de eso. Me dice claramente Jesús esto. Número 1, primeramente dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y no dice, vengan ustedes a la iglesia. No dice, vengan ustedes a la Eucaristía. O yo soy la Eucaristía, porque de lo contrario va a decir, yo soy la Eucaristía, yo soy la acción de gracia. No dice eso. Dice claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es Él. Es Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, la bebida, dijimos nosotros, es espiritual. ¿Y cómo bebemos nosotros esa bebida? Por medio de la fe. Acá dice claramente, el que cree en mí, dice. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Por eso se está refiriendo a sí mismo. Anoten ustedes eso, se refiere a sí mismo, no se está refiriendo a ninguna Eucaristía. Se está refiriendo a sí mismo, porque en ese mismo momento él no estaba hablando de ninguna Eucaristía. Él estaba hablando del sí mismo, del yo soy. Anoten eso ahí, está hablando del yo soy. Está hablando de sí mismo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, dice otra vez claramente acá. Porque he descendido del cielo, no dice en ninguna parte ahí que voy a dar la Eucaristía. Se está refiriendo a él mismo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, dice. Entonces, gente, la perdición eterna, ¿es eterna realmente?
No es eterna. Ni el purgatorio, ni el infierno, ni nada de esas cosas es eterno. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron entregadas. ¿A quién dice la Biblia? Vamos a ir otra vez nosotros acá a Mateo. Hay que volver eso a repasar. ¿Qué dice Mateo? Miren lo que dice Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Subrayen eso y pongan allá al ladito. Ustedes tienen que poner eso ahí. Esto es importante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y acá dice claramente en Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nada. ¿Entienden? Clarito. No puede ser más clara la Biblia. Por ese motivo nadie va a caer bajo ningún tipo de perdición. Para eso vino Jesús, vino para liberarte de ese purgatorio, vino para liberarte del infierno. Él se mete en el mismísimo infierno, gente. Él se mete en el mismísimo infierno. Es uno de los que tiene la llave del abismo, dice. Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Esas son las dos llaves, no le dio eso a Pedro. Pedro no tiene la llave del infierno, del abismo. Él no tiene eso. El único que tiene eso es Cristo Jesús. ¿Y dónde está eso? Me van a preguntar. ¿Dónde está eso? Mostrame eso en la Biblia. Vamos ya al libro de Apocalipsis. Vamos a ver, le voy a mostrar. En el libro de Apocalipsis habla acerca de estas cosas. Yo siempre le suelo preguntar a la gente, ¿será que realmente Pedro tiene las llaves? Miren lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el Señor el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, por ese motivo, ¿quién es el pastor evangélico que puede condenarte? ¿Quién puede ser el pastor evangélico que condena a un homosexual? ¿Quién es el pastor evangélico que puede condenar a un borracho? ¿Quién puede ser el pastor evangélico que puede condenar a un brujo? ¿Quién puede ser el pastor evangélico que puede perder el alma de otra persona y condenar al fuego del infierno? ¿O a la iglesia católica? ¿La iglesia católica puede hacer eso? No, gente. No, la Biblia te dice claramente que no. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron entregadas por el Padre a Jesús. Por lo tanto, todas las cosas están en sus manos, están bajo su poder y su gobierno. Y dice claramente que la voluntad de Dios no es la perdición de las almas. No es la perdición de las almas. Por ese motivo hay que hacerle nosotros entender a ese fantasma. Hay que hacerle entender a ese espíritu que está ahí, de que Jesucristo vino para qué, para liberarle a él de ese tormento. Por eso la iglesia, su función es predicar a los espíritus, es predicar a las potestades. Y eso no hacen. La iglesia no hace eso, todo lo contrario. Lo que hace la iglesia es condenar a la gente al fuego del infierno. Y la Biblia me dice que yo tengo que confirmar a mis hermanos, encarnado y desencarnado. Tengo que poder transformar yo verdaderamente en un sacerdote de la orden de Melquisedec. Y ser el sacerdote de la orden de Melquisedec no es meterme yo en un convento. Si ustedes supieran, ¿verdad? Yo iba a ser sacerdote capuchino. Pero ¿qué sucedió? Los sacerdotes capuchinos ahí de Lambaré, todos ellos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Por poco ellos no vuelan. Ellos ni siquiera pisan el suelo, no le dan ni siquiera el barro. Tienen unas camionetas extraordinarias, último modelo, lujosa. Viven en un lugar lujoso. Mira, eso a mí no me enseñó San Francisco. San Francisco lo que a mí me enseñó es salir
de esos templos, salir de los conventos y empezar a evangelizar a la gente. Y eso no hace más la Iglesia Católica. Tenemos que aprender a ser iglesia, no a ir a la iglesia. Ser iglesia no es ir a la iglesia. Podés irte vos a la iglesia, pero no ser iglesia. Podés irte a la iglesia y podés decir, pensar que vos tenés tu salvación comprada y ganada porque vos te metés dentro de una iglesia. O porque vos decís que vos comés las hostias todos los días. O porque vos te vas a ser servidor. Podés decir eso, podés tener esa tu idea loca en tu cabeza. Pero Jesús no te dice, no es por tu obra, no es por eso, no es por eso. Es por mi gracia. Es por mí mismo. Por eso no se trata de la Eucaristía. Vuelvo a repetir. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, dice. Y en Juan, voy a poner también, esto voy a marcar yo acá. Como suele decir el maestro Dualkul, yo soy también un estudiante así como todos ustedes. Soy un poquito más avanzado nomás. Pero soy un estudiante. Yo siempre suelo decir, soy un estudiante, soy un mensajero, sí. Y enseño estas cosas, por supuesto que sí, para que la gente sepa esto y empiece a caminar en la senda espiritual. Y dice, primeramente dice, Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y en Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo de lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, primeramente tenemos acá una cosa muy importante, que la vida eterna está en función de la fe. La vida eterna está en función de la fe. Y yo tengo que creer en Él, dice. Entonces, tengo que creer en Dios. Tengo que creer en el principio crístico, se refiere a eso. No me estoy refiriendo yo a un nombre, como una etiqueta, no. Yo me estoy refiriendo a Jesús como un sacrificio y como una persona. Sepan ustedes eso. Por eso estoy diciendo eso. Yo no me estoy refiriendo a un Jesucristo religioso de la religión, no. Creer en Jesucristo es primeramente creer en su sacrificio, número uno, que Él se entregó a sí mismo en carne y derramó su sangre, triunfó sobre la muerte, entregó su espíritu a todas las cosas existentes porque Él salió del cuerpo, salió en ese momento del cuerpo y a través de su salida nosotros entramos. A través de su salida nosotros entramos. Si Él no hubiese muerto, entonces nosotros no hubiéramos entrado dentro del Espíritu. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Entonces, el venir a Cristo, el venir a Jesús y entender estas cosas, no es cuestión de que vos te vayas a una religión o vos te cambies de religión. No funciona eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te tiene que llevar, el Espíritu del Padre es el que te tiene que llevar a Él.
para que vos puedas entender las cosas relacionadas con las escrituras, porque de lo contrario no vas a entender. Siempre vas a quedarte vos ahí en el dogma. Tengo que aprender yo a trascender yo el texto bíblico y llegar yo a las limitaciones del texto bíblico. Donde llegan las limitaciones del texto bíblico empieza la vida del espíritu. Yo tengo que ir por la vía del espíritu, no por la vía de la letra. Entonces, todos serán enseñados por Dios, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo ver a Jesús? ¿O cómo yo puedo ver a Dios? A través del Cristo, a través del ser interno. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús dice que el Padre está en él. Entonces, ¿cómo puedo yo ver a Jesús? A través del Espíritu. Solamente puedo ver yo a través del Espíritu y entendiendo yo ese principio espiritual, que es el Cristo. De cierto os digo, el que cree en mí, en el ser íntimo, en el Cristo interno, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Por eso está diciendo él eso. ¿Por qué él está diciendo yo soy el pan de vida? Porque este yo soy se llama Cristo. Y ese yo soy es justamente ese pan de vida que yo tengo que comer internamente. Porque ese Cristo que habló a los judíos, ese mismo Cristo viene a morar en nuestro corazón, vino a morar en nuestro corazón. Y es el que dice, ese yo soy, el que pronuncia ese yo soy en nosotros y sobre nosotros. Porque es una cosa, es una ley antigua. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Moisés recibió ese mandamiento del Espíritu de Dios. Dice que todos los levitas tienen que pronunciar el nombre de Dios sobre la cabeza del pueblo, dice. Y le da una oración. Si encuentro, les voy a decir. Si no encuentro, voy a hacer otro video, ¿verdad? Y les voy a mencionar el versículo, el pasaje. Pero eso está en el Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos estas cosas, realmente vamos a llegar nosotros al discernimiento espiritual. Estas cosas se disciernen espiritualmente. No es algo de que ustedes tengan que hacer ningún tipo de ritual. Ya no hay más ritual, gente. Se terminó los rituales. La bendición sacerdotal se llama. Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Le voy a leer qué dice. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 22. Versículo 22 dice así: la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Está clarito esto? Entonces, mi discernimiento espiritual no tiene ningún tipo de objeción. No pueden ustedes objetar estas cosas porque se fundamenta en principios bíblicos. Está esto en la Biblia. Así es que las personas que me ponen ahí, eso supuestamente palabra por palabra y ponen, ¿verdad?, en griego, en latín, no sirven nada esas palabras en griego, en latín, si ustedes no tienen comprensión espiritual.
es importante que nosotros aprendamos a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Entonces, yo soy el pan de vida, y ese pan de vida está pronunciándose arriba de nosotros, dice. Yo ya les mostré a ustedes la divina presencia yo soy. Por eso es que la enseñanza espiritual, la metafísica y específicamente la visión de San Juan, se le llama la visión de San Juan también a la lámina de la divina presencia yo soy, porque ustedes van a encontrar esa misma lámina, van a encontrar ustedes esquematizada en el texto bíblico. Eso van a encontrar ustedes en el libro de Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se voltea y ve esa presencia, justamente esa lámina de la divina presencia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a nosotros a voltearnos. Tienen que aprender ustedes a ir hacia adentro. Por eso dice que Él se dio vuelta. Tenemos que darnos vuelta. Es ir hacia nosotros, no ir hacia afuera. Si yo voy hacia afuera, no voy a tener comprensión espiritual. Sin embargo, si yo voy hacia adentro, yo voy a encontrar el Cristo interno. Y ese Cristo interno me va a declarar la sabiduría y la verdad que procede del Espíritu de Dios. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Una cosa muy importante. Por eso es que el Papa Francisco, voy a decirle por una persona así conocida por todos ustedes de este tiempo. El Papa Francisco, ¿cuántas misas realizó? Muchas misas realizó el Papa Francisco. ¿Y por qué el Papa Francisco no es una especie de ser inmortal? No es un ser inmortal. ¿Por qué no es un ser inmortal? Porque él no realizó la inmortalidad. Uno tiene que realizar esa inmortalidad y uno tiene que ser consciente de esa vida. Si vos no sos consciente de esa vida, no vas a poder realizar esa inmortalidad y no se va a manifestar en tu cuerpo físico. Por eso es que todos los sacerdotes y todos los papas, pese a que ellos realizan el rito de la Eucaristía, mueren. ¿Por qué? Porque la vida no está ahí. La vida no está ahí. Yo tengo que aprender a trascender ese rito. Si yo empiezo a trascender verdaderamente ese rito, miren, yo voy a entender ese rito como verdaderamente sagrado. No voy a estar atendiendo ese rito como una forma de discriminar a los demás y utilizando la excusa de la Eucaristía para poder yo discriminar a mi prójimo. Si yo entiendo perfectamente todos estos principios espirituales. Por eso es que para una persona espiritual es muy sencilla la misa. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ustedes, aunque se vayan a la iglesia y coman ustedes la Eucaristía, ustedes van a morir. Ustedes tienen que saber eso. Van a morir igual. Van a morir igual. Los sacerdotes también mueren. ¿Cuántos sacerdotes no celebran la misa? Muchos sacerdotes, pero Jesús me está hablando claramente acá. No me está hablando de una vida ulterior, post-mortem. No habla él de eso. Él está hablando claramente acá de manifestar la vida eterna en el cuerpo físico. Es que esa vida eterna se tiene que manifestar en el cuerpo físico. Tenemos que nosotros aprender a hacer vibrar cada uno de nuestros átomos, de nuestros electrones, a la velocidad de la luz. Ustedes pueden realizar eso, sí pueden. Jesús dice eso, que sí podemos. Vosotros sois luz, dice. Jesús dice eso. En las bienaventuranzas está eso. Vosotros sois luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos hacer vibrar nuestros átomos y nuestros electrones a la velocidad de la luz. Por eso es que nadie se vaya a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, ni a Urano, ni a Mengano, ni a ningún planeta X no se van a ir ustedes hasta que ustedes realicen eso. Tenemos que nosotros realizar la espiritualidad y, como dice el maestro Saint Germain, aprender a amarnos los unos a los otros, que es una enseñanza del cristianismo que nunca ha sido ensayada. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No muera. No muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Tenemos que nosotros hacer esta declaración, gente. Cada uno de nosotros tenemos que declarar porque el yo soy está siendo pronunciado, dice. Eso está acá, en Números, capítulo 6, versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice. Y este Jesús está pronunciando su nombre, yo soy, continuamente sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que declarar eso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso le suelo decir yo a la gente, miren, le voy a decir una cosa. El pan que Jesús parte en la última cena no es un pan eucarístico. Ese pan, primeramente tienen que entender que ustedes son ese pan. Ustedes son ese pan. Ustedes tienen que aprender a partirse. Si ustedes no aprenden a partirse, a seguir el ejemplo de Jesús, miren, no solamente eso, dice que su manto fue roto en 4 pedazos, dice. Esos 4 pedazos representan los 4 puntos cardinales y representan también a las 4 consonantes del tetragramatón. Yo tengo que aprender a darme a mí mismo también, como Jesús realizó eso. Si Él es el pan, yo también soy el pan. Porque ese nombre yo soy está siendo pronunciado sobre nosotros y no solamente sobre nosotros, en nosotros. Y todos esos levitas confirman esas palabras. ¿Se imaginan? Es extraordinario, gente. Esos santos que estuvieron antes de nosotros nos confirman. ¿Cómo nosotros nos vamos nosotros confirmar también a nuestros hermanos? Es lamentable realmente si nosotros le vamos a comprender esto. Es extraordinario. El sacerdote Aarón está vivo. Sus hijos, los hijos de Aarón, también están vivos, pese a que ellos, como te decía, desobedecieron. Pero no por eso su sacerdocio ha sido rechazado. En ninguna parte de la Biblia dice que su sacerdocio ha sido rechazado. Sino que ellos murieron porque por el fuego del Espíritu, porque fueron tocados por el Espíritu. Sin embargo, ellos viven en la presencia de Dios porque ellos recibieron también un sacerdocio santo. La misma cosa, todos los sacerdotes que fueron después de Aarón, se imagina, todos esos sacerdotes pronuncian el nombre de Dios, yo soy, sobre nuestra propia cabeza, gente. Tenemos que aprender nosotros esto. Esto es aprender a declarar. Tenemos que aprender a declarar, a decretar. Si yo aprendo a declarar esto y yo me ciño de esta palabra, se va a cumplir en mí lo que dice la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se va a hacer carne en ti y no vas a morir. Yo no estoy hablando de una muerte espiritual. Jesús no hablaba tampoco de una muerte espiritual. Lo que él hablaba de una muerte física. Por eso hace esa relación. Los padres comieron del maná y murieron. Pero el que come de este pan que yo doy de mí mismo, no va a morir, dice. No morirá, dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre, dice. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que él dio? Él dio su carne, dice. ¿Qué es lo que dio él? ¿Qué es lo que se fue a morir en la cruz? Sus carnes. Sus carnes. Su cuerpo es. No es un pan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, su cuerpo entregado en la cruz, porque eso me dice, arribita me dice eso, voy a volver a leer esa parte. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y nosotros sabemos perfectamente bien que Jesús murió en la cruz para la remisión de las culpas, para la salvación del mundo. Entonces me está hablando acá no de un pan eucarístico, me está hablando acerca del sacrificio que él realizó en la cruz. Y voy a cerrar este video, hasta aquí vamos a llegar. En otro video voy a hacer la continuación de este tema, voy a seguir hablando de este tema. Voy a cerrar este video, vuelvo otra vez a decir, dice, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, claro es, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la Pascua, Cristo, su carne, fue sacrificada. ¿Dónde fue sacrificado él? En la cruz. Por ese motivo es que nuestro evangelio es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, cierro este video, espero que hayamos entendido un poquito más. Tenemos que profundizar. Hay que profundizar, no es leer nomás la Biblia. Yo suelo decirle eso. No es agarrar y asumir nomás el texto bíblico. Ay, no, porque me dijo el pastor. No, o porque así enseña la Iglesia Católica. No. La Iglesia Católica no es perfecta. El Papa tampoco es perfecto. El Papa se equivoca. Ahora, por ejemplo, un montón de cosas está haciendo. Terrible. Ni siquiera el Papa Francisco cometió todos esos errores que está cometiendo ahora este Papa. Y tienen que saber una cosa muy importante. El Papa Francisco, aunque ustedes muchos le lapidaron, número uno, él primeramente era jesuita. Los jesuitas tuvieron una gran incidencia dentro acá de la colonia, en el tiempo de la colonia. Tuvieron ellos mucha incidencia. Sí, fueron muy crueles, muy crueles con los aborígenes, sí. Sin embargo, ellos fueron los que dieron justamente la enseñanza. Nosotros gracias a ellos tenemos la enseñanza de la Iglesia Católica. Sin esa enseñanza no hubiera llegado al Nuevo Mundo la evangelización. Y fue gracias a ellos. Y el Papa Francisco formaba parte de la orden de los jesuitas. Por ese motivo es que los jesuitas se acercan más a la gente. Es la misma cosa que los franciscanos. Los jesuitas y los franciscanos se acercan más a la gente. Por eso el Papa Francisco era más humano. Este Papa que ahora nosotros estamos teniendo es agustino. Tienen que saber ustedes distinguir esas dos órdenes. Los agustinos no. Los agustinos son completamente anti-herejes. Ellos van a ir por la misa trinitaria. Van a decir, si fuese por el Papa, la misa va a volver otra vez a ser en latín. Y los sacerdotes van a darle la espalda a la gente. Es todo lo contrario que lo que enseñó el Papa Francisco. El Papa Francisco enseñaba qué cosa, a darse a la gente, a entender al ser humano, a bendecir y no maldecir, porque la Biblia enseña eso. Y los jesuitas son muy biblistas, yo le voy a decir eso. Y el Papa Francisco tenía una teología extraordinaria. Ahora bien, tenemos que ver un poco si voy a investigar, ustedes me van a decir, ¿verdad? Investiguen también, ¿verdad? Yo no sé qué estudios tiene, ¿verdad? Estudios teológicos tiene el Papa actual, pero voy a investigar. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Un agustino va a ir meramente por la tradición de la Iglesia Católica, ya por lo vetusto, por lo viejo, por lo antiguo, y va a sacar todas las cosas antiguas de debajo, no sé, de los cimientos va a sacar. Y la iglesia se va a tornar lamentablemente aburrida. Por eso es que el camino catecumenal, voy a decir bien, el camino catecumenal también está siendo totalmente, ¿verdad?, arrasado. Los heraldos también, porque esas congregaciones se acercan mucho a la gente. Es más cercano a la gente. ¿Entienden? Por eso es que durante el ministerio del Papa Francisco, ¿verdad?, ellos estaban mucho más cerca de la gente. Ahora no. Bien. A ver un poco.
Persignarse es bueno. Claro que sí, todas esas cosas es... si vos tenés un sentido espiritual, si vos le das un sentido espiritual, por supuesto que sí tiene un poder, tiene un impacto espiritual. Porque tenés que saber una cosa. Es algo muy importante entender de que en el antiguo Israel tenemos nosotros el mandamiento de Dios dado a Moisés. Ese mandamiento dice que nosotros podemos santificar las cosas. Y en ese, si no me equivoco, en ese pasaje dice, habla acerca de las tierras. Voy a buscar yo ese pasaje y te voy a dar. Mira un poco acá. Bueno, ahora después te voy a dar ese pasaje. Te voy a hablar acerca de ese tema otra vez. Como les dije, voy a hacer un segundo video. Y les voy a estar pasando el dato. Me despido de cada uno de ustedes. Les agradezco mucho a las personas que están en contacto. Que la luz de Cristo les envuelva.